cada vez que hay una emoción traumática, cada vez que hay situaciones traumáticas que se repiten, por ejemplo, hay unas personas que se pelean continuamente en el lugar, o algún problema muy grande, o algún abuso, o algo así, esa energía tan intensa queda cristalizada generalmente en el espacio, especialmente en los muebles, en las paredes, y tarde o temprano, cuando alguien va a vivir a ese lugar, eso empieza a resonar con el campo de energía, especialmente si hay una tendencia a un desequilibrio parecido a las situaciones que habían antes. Eso se magnifica porque está la resonancia de esa energía del pasado, y que no necesariamente tiene que haber pasado meses antes. A veces pueden pasar 100 años, y por ejemplo si hubo un campo de batalla en ese lugar, o hubo una destrucción muy grande y la gente que estaba ahí fue muy traumatizada, ese espacio puede todavía tener, después de 100 años, esa energía. Sanación del medio ambiente se relaciona con integrar los diferentes aspectos de sanación, ya sea lo físico y lo sutil, mental y espiritual, con los aspectos que afectan, aspectos sutiles que afectan nuestro medio ambiente. Por ejemplo, las radiaciones que vienen de la Tierra, lo que se llama en inglés geopathic stress, estrés geopático. Por ejemplo, si hay agua que está fluyendo subterránea, o fisuras en la geología del lugar, todo eso produce diferentes tipos de radiación, las cuales en largo plazo pueden afectar las personas que viven en un lugar, especialmente si la persona está durmiendo sobre un área en donde existe ese tipo de estructuras y radiaciones. Yo me especializo en detectar ese tipo de energía, no solamente las geopáticas, pero también y especialmente las que se relacionan con las producidas por las personas, lo que se llama en inglés T-field o thought field, lo que significa los campos de pensamiento, campos energéticos de pensamiento, y los campos energéticos emocionales. Cada vez que hay una emoción traumática, cada vez que hay situaciones traumáticas que se repiten, por ejemplo, hay unas personas que se pelean continuamente en el lugar, o algún problema muy grande, o algún abuso, o algo así, esa energía tan intensa queda cristalizada generalmente en el espacio, especialmente en los muebles, en las paredes. Tarde o temprano, cuando alguien va a vivir a ese lugar, eso empieza a resonar con el campo de energía, especialmente si hay una tendencia a un desequilibrio parecido a las situaciones que habían antes. Eso se magnifica porque está la resonancia de esa energía del pasado, y que no necesariamente tiene que haber pasado meses antes. A veces pueden pasar 100 años, y por ejemplo si hubo un campo de batalla en ese lugar, o hubo una destrucción muy grande y la gente que estaba ahí fue muy traumatizada, ese espacio puede todavía tener, después de 100 años, esa energía. En el trabajo que yo hago es detectar ese tipo de energías y neutralizarlas. Hay una relación entre mi trabajo, por supuesto, con el Feng Shui. En realidad yo trabajo con las energías básicas y sutiles. Y si bien hago lo que podemos llamar un Feng Shui básico, mi interés está específicamente en ir directamente a las energías y neutralizarlas. A veces no es necesario mover cosas, al menos si es en el dormitorio, en donde si la cama está en un lugar que es realmente negativamente energético, es mejor moverla del lugar, o cambiar el dormitorio a otra habitación. Pero en general, la mayoría de las situaciones se pueden neutralizar a través de uso de símbolos, de radiestesia y del uso de cristales y otros elementos. La mayoría de mi trabajo se hace primero remoto, analizando el plano y fotografías, y después hago el trabajo en el lugar físico. También hay una relación con todo esto con lo que se llaman entidades. A veces hay espíritus que están atrapados o están demasiado ligados emocionalmente a un lugar, entonces están allí. Y eso produce a veces alteración en el espacio o incomodidad en las personas que están allí. Entonces es importante trabajar en eso y ayudar a ese espíritu para que salga o que encuentre la luz. Esa es parte también de mi trabajo. O sea, nosotros lo que yo hago es integrar esos diferentes aspectos, ya sean los geológicos, los geopáticos, emocionales, de pensamiento y de lo que se llama parapsicológico y psíquico.
Y eso integrado, por supuesto, con el resto de los elementos de sanación, ya sea lo físico, lo mental y lo espiritual. El hacer este trabajo del medio ambiente es una manera de integrar con la sanación completa de la persona, porque es importante tener el aspecto físico con la medicina alopática, el aspecto sutil con lo que es las terapias alternativas, y por supuesto la parte emocional y espiritual, pero tenemos que también tener en cuenta la importancia de cómo afecta al medio ambiente, ya sea positiva ni negativamente de una manera sutil. En el trabajo que yo hago, en general el beneficio es que, por supuesto, un ambiente se vuelve más tranquilo, más saludable. A veces hay gente que me contrata porque va a vender la casa y a veces pasa que parece que nadie se siente bien, aunque la casa sea muy linda y limpia y totalmente renovada, pero a veces tiene que ver con energías que todavía están en esa casa y que hay personas que son más sensibles hacia esas energías. Es una manera de utilizar este tipo de trabajo. Y en general es simplemente para estar seguro de que no hay ninguna de esas energías sutiles que pueden afectar a las personas que vienen allí, a los animales también, por supuesto, no solamente a las personas. Eso es una manera realmente de hacer un análisis integral de tanto las necesidades personales como las necesidades del medio ambiente, ya sea en una casa o en un trabajo, porque también a veces en un trabajo pasa que a veces una empresa compra un edificio, pero si en ese edificio la empresa que estaba antes tenía problemas y había muchas discusiones o había situaciones que eran muy intensas o de baja energía o deprimidas, esa energía queda grabada allí y a veces va a otra empresa a alquilar el mismo lugar o comprarlo y empiezan a tener problemas similares, simplemente porque existe esa resonancia. O sea, todas esas cosas son las que son importantes de tener en cuenta y que se pueden neutralizar.